San Lucas capítulo 15, versículo 14. Dice la palabra del Señor: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? El hijo pródigo dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Padre, tu palabra es bendita porque viene de ti, Señor. Solo te pedimos la sabiduría para comprenderla, en el nombre de Jesús. Amén. Por este domingo y el próximo, hermano, yo le quiero invitar a que no falte, porque vamos a estar hablando sobre la parábola del hijo pródigo. Y es tan extensa y está tan llena de riqueza espiritual que tuve que hacerla en dos partes. Así que hoy usted va a recibir la primera parte, y el siguiente domingo va a recibir la segunda parte de esta enseñanza. ¿Sabe que el capítulo 15 de Lucas nos habla el Señor de tres parábolas? La primera parábola de la que habla es la parábola de la oveja perdida. Y ahí nos habla que un hombre tenía 100 ovejas y que luego una se le había extraviado y que dejó las 99 y fue a buscar la otra que se le había perdido. Pero también nos habla en ese mismo capítulo 15 de Lucas de la moneda perdida. Nos habla que una mujer tenía 10 monedas, 10 dracmas, 10 centavos, que uno se le perdió y que no descansó hasta que buscó por toda su casa y encontró la moneda que se le había perdido. Y después aparece en el mismo capítulo 15 de Lucas la parábola del hijo pródigo. Y la parábola del hijo pródigo bien pudiera haberse llamado la parábola del hijo perdido. Cada una de estas tres parábolas nos habla de algo que se pierde, de algo que se extravía y de algo que se tiene que buscar. Pero también estas parábolas nos hablan del gozo que se tiene, cuando se encuentra lo que se pierde. Es decir, a Dios le da gozo cuando encuentra algo que se ha perdido. La parábola del hijo pródigo nos habla de que un hombre tenía 2 hijos. Un padre de familia tenía 2 hijos, el mayor y el menor. Y un día de ellos, el menor se acerca al padre. Y el menor, con una actitud irresponsable, le dice al padre: Padre, he crecido lo suficiente, así que vengo por la parte de mi herencia. Note aquí una cosa: la herencia solo se daba cuando el padre moría. Así que el hijo, no entendiendo los tiempos, va y se presenta con el padre pidiendo algo que era suyo, pero que no era tiempo para recibirlo, porque el padre todavía vivía. Y el hijo le dice: Padre, necesito la parte que me toca. Dame mi feria, dame mi herencia, dame mis chavos, dame lo que me corresponde a mí, dámelo a mí. Chavos en Puerto Rico es dinero, que no piense mal. Dame todo lo que yo necesito. Y el padre, dice la Biblia, que reparte su heredad y le da al hijo menor lo que le corresponde. Cuando el hijo menor tiene su parte, dice la Biblia que se aleja y se va a una provincia apartada. Con su dinero que tenía, el hijo se va lejos del padre. Diga conmigo: lejos del padre. Se va a un lugar donde nadie lo conocía. Se va a un lugar donde él era un extraño, pero se va a un lugar donde estaba lejos de su padre. Déjame decirte, iglesia, los problemas comienzan cuando te alejas del padre. Dile a tu vecino: están hablando de ti. Y allí, lejos del padre, dice la Biblia que este joven, que este muchacho empieza a desperdiciar los bienes, lo que no le había costado a él, lo que otro le había dado. Dice la Biblia que él empieza a desperdiciarlos y empieza a malgastarlos. Mostró irresponsabilidad, mostró falta de madurez, y dice la Biblia que vivía perdidamente. Empezó a malgastar lo que su padre le había dado. Empezó a despilfarrar lo que su padre le
nuestro padre me da. Pronto se le acabó todo a este hijo y empieza algo que yo le he llamado la calamidad del hijo menor. Empezó una tragedia en su vida, porque dice la Biblia en el versículo 14 que cuando malgastó todo, de repente vino una grande hambre. Había una grande necesidad. Este hijo empezó a enfrentar la necesidad. Su padre le había bendecido, su padre le había dado los bienes, pero ahora este hijo ya no tenía ningún recurso para enfrentar la vida. Ahora este hijo ya no tenía nada en su haber para poder ir a enfrentar la necesidad que tenía. No tenía recursos. Después de haber tenido mucho, encontró que no tenía nada. Hubo una grande necesidad. Le faltó sabiduría para usarlo. Le faltó sabiduría para administrar lo que su padre le había dado. La calamidad del hijo no solo es que viene una grande necesidad, sino la calamidad del hijo es que a causa de su necesidad, él solito se movió de posición. Versículo 15 dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Es decir, cuando este hijo menor salió de la casa de su padre, salió como un hijo con herencia. Amén. Pero ahora este hijo menor ya no es un hijo con herencia, sino que ahora este hijo menor se convirtió en un criado en bancarrota. Y hay una grande diferencia a ser un hijo con herencia a ser un criado en bancarrota. La necesidad lo llevó a moverse del lugar que su padre le había dado. La necesidad lo llevó a confundirse la posición que él tenía, porque déjeme decirle, cerca de su padre o alejado de su padre, él seguía siendo un hijo, pero él no lo entendía. Su necesidad era tan grande que dice la Biblia que empezó a cuidar cerdos. Empezó a cuidar estos animales. Y en el tiempo bíblico, un cerdo era considerado como un animal impuro. Si el animal era considerado impuro, usted se imagina cómo se consideraba a la persona que tenía que cuidar esos cerdos. Es decir, el que cuidaba esos cerdos se le consideraba una persona detestable, una persona abominable. Ni al esclavo de menor rango se le obligaba a cuidar los cerdos. Pero este hombre, en su desesperación, buscando alguna manera de ayudarse, empezó a cuidar cerdos. Y déjeme decirle, todo lo que implica cuidar cerdos, número uno, implica vivir en un criadero de cerdos. Implica estar rodeado de un olor putrefacto, de un olor nefasto, de un olor a inmundicia. Cuidar cerdos, mi hermano, implica vivir en el mal olor e implica vivir en la inmundicia. Tanto se había denigrado a este hombre que ya no estaba en casa del padre, sino que ahora estaba en un lugar apartado, sin dinero, en bancarrota y cuidando cerdos. Pero más allá de cuidar cerdos, los deseos que este hombre tenía, dice la Biblia, versículo 16, que deseaba. Los deseos no se le habían acabado. Sin embargo, los deseos que tenía no eran deseos buenos. Porque a causa de su necesidad, dice la Biblia, que él deseaba llenar su vientre, llenar su estómago de la comida que comían los cerdos. Yo no sé qué es peor, si cuidar los cerdos o pelear con ellos por la